¿Por qué? Estamos de regreso y déjame ponerme los anteojos, José, porque no veo nada de lejos. Con esta información que contábamos antes de la pausa, tiene que ver con el general Martínez, que renunció a su cargo como comandante jefe del ejército porque fue citado a declarar en el caso de los pasajes aéreos. La ministra Romy Rutherford lo llamó a declarar y lo que marca una diferencia frente a otros comandantes en jefe que han declarado es que este comandante en jefe, Simón, era un comandante en jefe en ejercicio. Vamos contigo y con toda la información. Exactamente, Diana. Terremoto acá en la escuela militar porque, a ver, esto pasó hace algunos instantes. De hecho, aún hay movimiento al interior. Vimos salir, de hecho, algunos vehículos escoltados con el alto mando de la institución, porque esto se dio en el contexto de una rendición de cuenta pública a 6 días de que él entregue su cargo a Javier Iturriaga, quien va a ser el comandante jefe del ejército bajo la administración de Gabriel Boric. Y en las últimas palabras de su discurso, él dijo lo siguiente: me tomo unos minutos para ratificar mi renuncia al cargo de comandante en jefe del ejército, lo que obviamente sorprendió a todos. Imagen en vivo, Peladito, mostremos lo que acontece ahora, porque en el exterior se ven algunos vehículos, porque claro, esta es una actividad protocolar que se hace todos los años, pero que sorprendió con esta tremenda noticia, con la renuncia, más bien con poner su cargo a disposición por parte de Ricardo Martínez Manenteu. Esto fue el día de ayer, se lo comunicó al presidente Sebastián Piñera y se materializó durante esta jornada. Tú hablabas de algunos hechos relevantes porque también el día de ayer se dio a conocer la citación por parte de Romy Rutherford al general en ejercicio para que fuera a declarar, y en esa situación pueden darse varias figuras, que él quedase detenido, como ha sido la mayoría de los casos en el batallón de policía militar de Peñalolén. Todo esto en el marco de la investigación por los viajes y los fletes en el ejército, todo esto englobado en un caso mucho más mayor que hemos ahondado en el programa, que dice relación con el denominado Milico Gate. Aparentemente no se quiso ensuciar el proceso de traspaso de mando que se iba a dar en los próximos 6 días y ha dejado su cargo, noticia en pleno desarrollo durante esta jornada, que acaba de ser, de hecho, notificado acá donde estamos nosotros, en la escuela en la escuela militar, bien digo, General Bernardo Higgins. Nosotros hace un ratito atrás logramos ver un vehículo que iba saliendo de este lugar con varias escolta militar. Nos da la impresión que se trataría entonces del general que presentó su cargo y que ahora tendrá que ir a declarar en calidad de inculpado. Esa es la figura hacia la denominada mujer de hierro, ¿no?, de la justicia militar, Romy Rutherford, que ha tenido en vilo a todo el alto mando. Con esta situación se da una conjetura bastante importante, porque recordemos, lo hemos hablado en el Mucho Gusto, hoy en día todos los generales que alguna vez fueron comandantes jefes del ejército, que estuvieron en el primer cargo del ejército, están o han sido procesados o están metidos en alguna investigación judicial. Muchos de ellos, como Fuente Alba, como Oviedo, están obviamente también en prisión preventiva mientras dure la investigación, lo que habla también de una figura y de un terremoto bastante importante, ¿no?, en las filas del ejército, y que se suma también a este cambio de mando que se va a realizar, que se iba a realizar en los otros 6 días y que ahora no va a tener el traspaso tradicional como normalmente se hace, sino que va a tener que asumir un ejército que obviamente está viviendo días complejos desde el punto de vista de estas investigaciones que involucran a los excomandantes en jefe del ejército, y que, insistimos, si ustedes se están sumando a esta hora a la pantalla, se dio hace instantes. Esto era una último actividad minuto súper tradicional, que es lo que se realiza normalmente con una cuenta pública. Era además la última cuenta pública del general, y que se da en estas circunstancias bastante particulares, en donde él en los últimos minutos de su alocución da a conocer esta noticia, que es tremendamente impactante desde el punto de vista de las esquirlas que va a generar el producto de la situación que se ha venido dando en el marco de las investigaciones que se están dando del denominado caso Milico Gate. Si usted se suma a esta hora a la transmisión, la noticia manda, se acaba de materializar la renuncia a su cargo del comandante en jefe del ejército, una noticia que acaba de estallar acá en la escuela militar. Muchachos, lo escucho atentamente para que dialoguemos. Absolutamente sorpresivo. La verdad es que la salida del general pone de nuevo al gobierno saliente en estos últimos días en una posición bien incómoda, y por supuesto también obliga de alguna u otra manera
a la administración entrante a tomar una posición respecto de esto, porque aquí hay una cadena de nombramientos que me imagino va a involucrar necesariamente al Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, se ha pedido que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto de la continuidad de la ministra Rutherford a cargo de esta investigación, a raíz de una solicitud que ha introducido la defensa del excomandante en jefe, el señor Fuentealba. La verdad es que nosotros aquí mismo habíamos conversado respecto del trabajo que había hecho la ministra, un trabajo de investigación en la justicia antigua. Por lo tanto, es la ministra la que investiga y luego ejerce los criterios judiciales respecto a cada uno de los casos. No está separado como en la justicia nueva, que tiene un investigador por parte del Ministerio Público y a un juez que finalmente termina aplicando el derecho. En este caso, la ministra Rudy Rutherford ha buceado, digamos, en los rincones más oscuros para poder llegar a desentramar una suerte de maquinaria institucional de fraude fiscal que está muy enquistado, al parecer, según lo que su propia investigación demuestra, al interior del ejército, y que ha llevado a la mayoría de las figuras que formaron parte de las cúpulas militares hoy día a estar directa o indirectamente vinculados a este caso de malversación. Dentro de algunos momentos más, lo más seguro es que haya un pronunciamiento desde la cartera de defensa, debería haberlo, y también yo esperaría la posición de Maya Fernández, ¿no?, de la ministra electa, que si bien no está todavía en ejercicio, es importante conocer su mirada respecto de un proceso que prácticamente desde el punto de vista de la justicia y en términos de gestión ha descabezado al ejército de Chile. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero básicamente hoy día el ejército, todas sus cabezas o quienes formaron parte de su alto mando están directa o indirectamente vinculados al caso que investiga la ministra Rudy Rutherford. La salida del general no estaba anticipada tampoco dentro de las cartas que manejaba la moneda, y esto obliga de alguna u otra manera al presidente Piñera a moverse rápido. Yo no sé si hay algún tipo de protocolo de sucesión que pase... Quedan solo 6 días para el cambio de mando. Además, es poquito. 6 días. Eso que vas a nombrar un comandante en jefe solo por 6 días es súper compleja. No, es que probablemente no va a asumir el próximo, ¿no? No queda sujeto a la decisión que tome el presidente Boric, claro, si es que la decisión la toma el presidente Piñera. No lo sé, no soy abogado. Habría que preguntarle a algún abogado respecto de cuál es la estructura de sucesión constitucional en ese caso. Simón. Sí, me da la impresión, por experiencia en otros cargos similares, que debería haber una subrogancia hasta que se realice el cambio de mando, o puede darse la figura también de la vacancia en el cargo y se espera los días para que asuma finalmente quien va a encabezar el ejército por los próximos 4 años. Me da la impresión que por ahí van los escenarios, tomando en consideración otros casos similares en el mundo civil, en donde, por ejemplo, algunos ministros renuncian. Por ejemplo, el canciller Alamán, cuando renuncia, no se nombra un nuevo ministro, sino que se pone la figura de la subrogancia. Me da la impresión que puede hacer eso, tomando en cuenta que faltan muy pocos días. Solo para terminar, Diana, te doy el pase de inmediato. Lo hemos hablado en mucho gusto. Hoy en día, todo el alto mando del ejército está involucrado en alguna investigación, tanto civil como de la justicia militar. El caso de Óscar Izurieta lo veíamos con los gastos reservados, lo propio con Fuentealba, que está investigado por las dos justicias, por lavado de activos en la justicia civil y por los gastos reservados en la justicia militar. El caso de Cheire, por ejemplo, que está indagado y está formalizado por eventuales participaciones en violaciones de los derechos humanos en su calidad de testigo. Y así se suma y sigue todo el alto mando, independientemente de los generales que obviamente fallecieron y no pudieron ser investigados. Pero la situación es bien compleja en el alto mando. Hay una toma de posesión que iba a ser en 6 días más, porque el alto mando del ejército cambia justamente cuando asumen los nuevos presidentes, es decir, entran con la nueva administración. Entonces la situación es súper compleja desde el punto de vista de lo que se viene para adelante, una tarea tremendamente importante también para la nueva ministra de Defensa, Maya Fernández, exdiputada de la República, que además participó también en Comisión de Defensa. Yo he reporteado el tema y ha tenido una buena acogida, han habido algunas reuniones obviamente de carácter secreto para traspasar algún tipo de información, y fíjense que la primera llamada que recibió Maya Fernández una vez que fue ratificada y nominada por el presidente electo Gabriel Boric fue del alto mando de las instituciones, que la llamaron de inmediato para coordinar trabajo, para coordinar encuentros de coordinación, porque va a ser tremendamente importante el ejército de aquí en adelante, porque ya se han hecho las reformas que tienen que ver el tema de las platas, para que no se repita nunca más la historia de los gastos reservados, que fue básicamente meterse la plata en los bolsillos, y en ese sentido hay muchas tareas en esa materia. José, déjame poner un poco en esto en contexto, José, porque Simón hizo un poco de contexto, pero sería bueno
contarles de qué se trata esta investigación. La ministra Romy Rutherford lleva una investigación muy amplia que tiene que ver con distintos fraudes en el ejército, pero, y obviamente esta causa ya cuenta con 40 aristas. Una de esas, y que involucra al general Martínez, tiene que ver con pasajes y fletes. ¿Qué es lo que investiga la jueza? Está pesquisando o tratando de pesquisar a quienes habrían hecho uso irregular del dinero asignado para viajes oficiales de integrantes de la repartición castrense, entre ellos el general. Y también está la lista de gastos reservados, que lo hemos hablado aquí largamente, gastos que eran destinados a ciertas materias y fueron desviados a otras materias como matrimonios, chocolates, regalos, flores, pagos a la prensa, ollas, en fin. Quería también agregar a esto, y ahí me hago cargo de una manera bien crítica, respecto a un movimiento. Porque, a ver, hemos destacado acá la figura de la ministra Rutherford. Ella ha hecho un trabajo de excelencia. Sí. Ella está bajo el marco de la justicia antigua, entonces es investigadora y al mismo tiempo la figura quien aplica el derecho, por eso decreta las cautelares, en fin, que es distinto al modelo actual. Esto está bajo la justicia antigua. Pero la defensa de uno de los mayores involucrados, porque si hay una fortuna que creció en forma exponencial, en términos numéricos, es la del ex general Fuentealba y su mujer. Digamos, si uno lo lleva a esto los números, las mayores sospechas apuntan directamente contra el general Fuentealba respecto de que habría sido la fortuna que más creció. Es decir, habría sido quien mayor utilización hizo para fines privados de los fondos reservados. Y quien echó el agua al resto de los generales. Y que además dijo que esto estaba instalado, digamos, como una dinámica institucional. Pero no ahora... he hecho nada que mis asesores no hayan hecho. Exactamente. Pero ahora, la defensa de Fuentealba ha pedido declarar inconstitucional parte de las normativas dictadas por la ministra en visita. Es decir, quiere dejar offside a la ministra Rutherford, que fue precisamente quien desnudó esta operación de fraude al fisco. El Tribunal Constitucional, de hecho, mira, que es sincrónico, debe revisar el día de hoy la causa que puede marginar, dejar fuera a la ministra Rutherford del caso fraude al ejército. Esta posibilidad llevó a la jueza a adelantar la declaración del comandante en jefe Ricardo Martínez, que hoy día ya está fuera, para mañana, es decir, por hoy, y no esperar hasta la próxima semana cuando ésta deberá entregar el mando a su sucesor. Es decir, miren ustedes, renuncia Martínez. La ministra, sabiendo que hay un movimiento para sacarla desde la defensa de Fuentealba, se adelanta porque sabía que eventualmente el TC puede fallar en su contra y puede quedar fuera. A mí me parece que la ministra Rutherford, independiente de los bemoles judiciales, yo no soy abogado, pero independiente de aquello, que la ministra Rutherford quede fuera de esta investigación por una decisión del Tribunal Constitucional es una señal, pero mira... Yo lo veo muy poco probable. Muy mala para la opinión pública. Una mala señal. Yo creo además igual... Se hace una constitución y el Tribunal Constitucional es una de las instituciones que puede quedar fuera en la nueva constitución. Además. Entonces, una decisión difícil, compleja, por todo el trabajo que ha hecho una jueza al respecto. Sí, y que ha sido muy seria. Yo quería acotarte, José, lo que dices tú, que yo creo que la ministra Rutherford no solamente adelanta la citación del general a declarar por el tema del Tribunal Constitucional, sino que también porque marca un hito, porque se trata del primer general en ejercicio, lo decíamos un rato, Roberto, que estaba citado a declarar, porque en el caso de Fuentealba y los otros generales, ellos ya habían estado retirados. Entonces yo creo que también ahí hay una señal bien potente que quiere enviar la ministra Rutherford. Exacto. Sí, Simón. Exacto. Caiga quien caiga. Exacto. Yo creo que se cuidaron, a ver, lo hablo en comillas, trató de cuidar la forma, porque hubiese sido un traspaso de comandancia en jefe del ejército eventualmente en una prisión preventiva. Eso es súper irrelevante porque él, insisto, él iba a ser declarado por Romy Rutherford, lo citó en su calidad de inculpado, no de testigo ni mucho menos, sino que de inculpado. Por lo tanto, como opera la justicia militar y como ha ocurrido en estos casos, existía la posibilidad que él quedara en prisión preventiva, como está Fuentealba, como está Oviedo, en el batallón de la Policía Militar que está ahí en Peñalolén. Solo un dato que nos entrega nuestra querida editora Silvana por interno, me dice que el abogado de Martínez
no tenía idea de lo que iba a pasar ahora. Sí, insisto, esto fue súper sorpresivo porque esto era una actividad en donde había prensa, donde normalmente se hacen estos... Era interesante porque era la última cuenta pública del general antes del traspaso de mando. Entonces habían varios medios de comunicación y yo conversé con un colega camarógrafo que venía saliendo de una agencia y me dice, no, si fue sorpresivo. Dice, antes de terminar, nosotros estamos casi desmontando los trípodes de las cámaras. Y dice, quiero decir algo antes de irme, que le acabo de presentar mi renuncia y todo. Te pregunto, vuelvo un poco la cinta para quienes a lo mejor se están sumando recién a la sintonía o han reparado en lo que está ocurriendo. El que calla otorga, o sea, él renuncia ¿por qué? Porque asume una cuota de responsabilidad, porque no quiere ser interrogado mientras esté en ejercicio, porque no quiere manchar a la institución una vez que la ministra lo cita a declarar. ¿Cuál es la razón? Todas las anteriores. Sí. Todas las anteriores. Mira, te voy a leer textual lo que dice. Abro comillas, esto es lo que es la locución que él hace. He resuelto presentar al presidente mi renuncia al cargo de comandante y jefe del ejército. Reitero, dice, mi inocencia y hago presente que nunca he estado y estoy por sobre la ley, pero tampoco me corresponde estar por bajo la ley. Cierro comillas, esas fueron las declaraciones de manera virtual de Ricardo Martínez Manenteu, en donde habla de esta situación. Claro, me da la impresión, ahora desde la opinología misma, que lo que él evita es que se dé esta figura que yo les decía, que eventualmente él haya sido citado a declarar antes del cambio de mando en pleno ejercicio de sus funciones y que puede haber quedado incluso en prisión preventiva, una figura que, dice él, le puede hacer daño a la institución. Me da la impresión. Yo creo, Simón, que aquí en la figura no le quedaba otra. Al actual comandante y jefe del ejército no le quedaba otra más que renunciar. ¿Por qué? Porque es la máxima jefatura del ejército. Es citado para ser interrogado como inculpado. Es entonces involucrar a toda la institución. Tu máximo jefe está siendo citado a declarar por una jueza en una situación de robo de dinero, fraude de dinero, como inculpado. No sabemos cuál es la figura que se le está imputando. Al parecer, él habría amparado esta situación. Entonces, para cuidar al ejército, para cuidar a la institución, el máximo jefe está haciendo ahí, está bajo la lupa de una jueza, no le quedaba otra. Ahora, insisto, a mí me parece que el Tribunal Constitucional nuevamente intervenga en la continuidad del trabajo de una jueza de la República. Paren el deseo. O sea, vamos a hablar con el abogado del general Ricardo Martínez. A esta hora nos recibe, entiendo que es la primera entrevista que da en televisión, el abogado del ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, a esta hora. Si me ayudan con su nombre. Juan Carlos Manríquez. Abogado Manríquez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por tomar la llamada, de mucho gusto. ¿Nos escucha con claridad? Sí, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Bueno, entiendo que esta decisión de su representado lo toma por sorpresa. En lo que dice relación con el tema procesal penal que a mí me corresponde, que es la estrategia legal, estimé, como dije por allí, que era impropio yo involucrarme en esta decisión que iba a tomar el general Martínez, porque es de su fuero interno y no afecta a mi estrategia procesal. Claro. De tal manera que ahora que estamos todos notificados oficialmente, luego de haber entregado su cuenta, puedo decir que he sido notificado de manera oficial también de su renuncia. Ya, pero con posterioridad, o sea, lo tomó por sorpresa. La verdad que no, porque para estos efectos es un escenario que siempre se analiza, pero le repito, no tiene consecuencias sobre lo que vamos a hacer nosotros procesalmente. Abogado, ¿por qué renuncia el general? ¿Cuáles son los caminos que él ve? Por lo que yo planteaba la tesis de que no le quedaba otra. ¿Por qué renuncia? Mire, yo creo que simplemente por tres consideraciones bien sencillas. La primera, porque efectivamente en el sistema procesal penal, como ustedes saben, sobre todo el militar, nosotros estamos jugando con reglas de hace casi 200 años, con reglas de secreto, con concentración de la investigación, y donde no sabemos efectivamente qué se va a preguntar, sobre qué periodos, ni qué materia. Solo un trascendido que dice que serían 15 viajes en materia de listas de pasaje y flete, pero en mi diligencia en el tribunal, lunes y martes, incluso en la audiencia con la señorita ministro, se me aclaró que no debía ninguna vinculación con gastos reservados y tampoco con la lista de otras personas que están siendo entregadas por otros hechos como lavado. En consecuencia, habría que aclarar esa situación de los viajes, pero como les repito, uno nunca sabe. Entonces, como esto estaba acusado por la cuenta pública de hoy, la entrega del próximo viernes, del próximo 9, y con la consideración de que, al menos a mi modesto juicio, el general Martínez es una persona que ha conducido con honor el ejército y tenía derecho a entregarlo, digamos, en regla al terminar su periodo constitucional, esta, digamos, noticia previa de que podría haber sido citado en calidad de inculpado, le aclaro una cosa: nunca había sido citado en calidad de inculpado de manera alguna.
Solo ayer en la tarde se recibe un complemento de una resolución que dice que sería esa la calidad, ya, no para qué ni para qué materia. Entonces, dicho esto, lo que procedía era en el fondo tomar esta decisión, defenderse con libertad. Está bien. Y ejercer los derechos. Entiendo lo que usted quiere decir. Usted dice, esta renuncia no afecta mi estrategia procesal como abogado, es una decisión libre de mi cliente, en la cual yo fui notificado en forma oficial como el resto de las personas. Eso queda absolutamente claro. Y me gustaría preguntarle, usted dice, él nunca fue citado en calidad de inculpado hasta ayer por la tarde. Me gustaría saber qué dimensión tiene la calificación de inculpado desde el punto de vista de la defensa. Porque uno puede hacer una lectura, digamos, un poquito simple y no queremos incurrir en imprecisiones. Entonces, que él sea citado como inculpado significa que la jueza asume que tiene efectivamente una responsabilidad. No. Ella tiene el deber y el derecho de pasar de la conjetura o la presunción a un indicio. Y tiene el deber y el derecho de confirmarlo o descartarlo. Cuando alguien es citado en calidad de inculpado, lo que dice es que el tribunal lo requiere para que aclare determinados hechos que, de ser efectivos, pudieran revestir un carácter de ilícito. Entonces tiene al menos, podríamos decirlo así, una apariencia de hechos que deben ser indagados. Pero lo importante, y por eso le agradezco su pregunta, es que ser inculpado no significa ni ser estar culpable, ni condenado. Simplemente, como cualquiera de nosotros, concurrir al deber de la justicia, responder las preguntas y aclararlas, siempre y cuando uno tenga en la mano todos los antecedentes, con igualdad de armas, y no sufra agravios sobre sus derechos y su capacidad efectiva de defender. Usted dice, la ministra lo ha dejado fuera del caso gastos reservados. Esta indagatoria tiene que ver con el tema de los fletes y pasajes. Es lo que sabemos. Es así, ¿no? Es así, perfecto. Eso es lo que sabemos. Respecto del tema de los pasajes, cuando uno lee el expediente o tiene acceso, digamos, a filtraciones de prensa, se habla de que efectivamente había una maquinaria al interior del ejército que estaba absolutamente institucionalizada para, a partir de los pasajes, generar liquidez que quedaba en los bolsillos de muchas de las personas que estaban en comisión de servicio. Le pregunto, ¿hubo alguna acción en esa línea de su representado? Usted me va a decir que no, pero tengo que preguntárselo igual. ¿Pero en qué sentido? No se adelante, no sea prejuicioso, señor. No, porque, a ver... Porque que los prejuicios nublan. Te voy a recordar una cosa. La investigación es... que era más fácil dividir un átomo que terminar con un prejuicio. Tiene toda la razón. Aunque a mí me ha costado más, efectivamente, dividir átomos. Pero déjeme decirle lo siguiente. A ver, en algún momento el general Martínez hizo cambios de pasajes, devolvió pasajes para irse en otra clase, en otra aerolínea, y ese diferencial de dinero ingresó a sus cuentas personales, o utilizó ese diferencial de dinero para, en estos viajes de servicio, tomar, digamos, rutas privadas con familiares. Se lo pregunto directamente porque básicamente esa es la investigación en la que está Rudy Rutherford. Sí, no, muy bien. De esos grupos que usted define, de acuerdo a los antecedentes que nosotros conocemos y hemos trabajado, que son bastante copiosos, no hay ningún indicio que diga eso. Ahora, respecto de los viajes eventual con la señora, que entiendo es 1 o 2, son en cumplimiento de actos administrativos, en misiones oficiales, impuestas en distintas calidades dentro tanto del ejército como de los organismos propios de las Fuerzas Armadas de representación internacional. De tal manera que ahí tampoco existe ninguna impropiedad. Y por lo que nosotros tenemos ahora a la vista, y respondiéndole a la primera parte de la pregunta, lo que hace General Martínez cuando llega y pide informes para poder dilucidar de qué se trataba el uso en esa época del derecho a pasaje, que es lo que decía la reglamentación interna, se llega a la conclusión con otro informe que la apreciación que se tenía sobre esa disposición interna era inadecuada y ordena la corrección de todos los procedimientos. Y entonces, como medida correctiva, dice, todos aquellos que hubieran de buena fe optado por este procedimiento y quieran hacer devolución, ahí están las cuentas, háganlo. Y eso, en definitiva, se convierte en un acto administrativo, en una investigación sumarial, y se toman todas las medidas internas del caso. De tal manera que... para responderle directamente. No. El asunto no es tan simple. Respecto del tema de la maquinaria, evidentemente si esa existió o no existió, yo creo que lo que había allí era una percepción errónea de la extensión de la norma. La norma decía claramente, usted tiene derecho a esto. Ya.
Esto en el caso de los pasajes, abogados, pero en el caso de los gastos reservados es un mundo totalmente diferente. O sea, las dos son irregulares. Gastos reservados no sé nada. Ah, ya. Usted, o sea, quiere decir que el general Martínez no está siendo investigado por el mal uso de gastos reservados. Ahora, perdón, la extensión de la norma, claro, él no está siendo investigado por gastos reservados, está siendo investigado por el caso Flete. Ahora, que la norma se haya malentendido, abogado, o que muchos asumieran que era parte, digamos, de un derecho adquirido que no lo era. Sí. Porque, a ver, discúlpeme, abogado, o sea, a mí si a mí el canal me manda a Ucrania, a mí... ¿Por qué no? Y me manda a Ucrania y yo a la vuelta paro en París y me quedo unos días y después paro en Madrid y después me devuelvo para acá y todos esos tramos los paga Mega, déjeme decirle que no hay que ser abogado para entender que eso no está bien, digamos. Lo que pasa es que su caso es diferente porque usted es un trabajador privado. Si usted hace eso, a lo más podría ser un incumplimiento contractual y usted devuelve y se acaba el problema, digamos. Pero en el caso de un funcionario público, la situación es distinta. Esa norma, que era una norma pública, tiene un efecto jurídico muy importante, José Antonio. Se llama error de extensión, que es una especie del error de prohibición. Y le voy a explicar este contexto. A ver, cuando usted entra a una escuela militar a los 14 años, jerarquizada, no deliberante, obediente al poder civil, completamente verticalizada, usted va incorporando los procedimientos, las normas, reglas y formas de actuar de esas instituciones castrenses. Sí, claro. Entonces, su jefe, su general o su jefe encargado de pasaje y flete le dice: mire, teniente, mire, capitán, mire, comandante, usted por su buen rendimiento tiene que ir a esta parte, vaya a esta misión y tiene derecho a este pasaje, firme aquí, usted no la va a cuestionar, porque entiende que efectivamente eso dice el papel y así se ha hecho. No, es que ese no es el cuestionamiento que se hace. O sea, el cuestionamiento que se hace es que además yo tomaba ese pasaje, llamaba a la agencia de viajes, devolvía el pasaje, lo cambiaba por otra clase y el diferencial de dinero iba a parar a mi cuenta corriente, o usaba el pasaje y además de ir a esa misión de servicio en Nueva York, me quedaba unos días en Disneylandia con mi mujer. Se lo digo de manera bien, digamos, clara, porque eso es lo que es, básicamente eso es, digamos. O sea, que es así como usted dice, en algunos casos se está investigando, pero en el caso de General Martínez, esa no es la situación. Por eso, yo le pregunto si el General Martínez en algún momento devolvió pasajes o hizo algunas escalas privadas, porque la verdad es que, a ver, uno podría pensar que si esta fue una extensión de la norma, una mala interpretación de la norma, un error, porque a mí me dijeron que lo podía hacer y en realidad no se podía, ¿por qué el general Martínez quedaría fuera de este comportamiento? A lo mejor no lo quiso hacer de manera intencional, pero evidentemente tiene una responsabilidad administrativa si es que se hizo parte de esta maquinaria de fraude. Es que no es tan así, mire. A ver, primero, ¿cómo es? Hay que intervenir en el hecho. Segundo, haber comprendido mal las reglas. Y tercero, saber al menos que uno participa de un engaño. Y en estos tres supuestos que usted plantea, Martínez no está. O sea, él no interpretó mal las reglas, no sabía que estaba participando de un engaño. Se la hago sencilla. Sí. Martínez no ha cometido ningún delito. De tal manera que si llegan a procesarlo a esta altura... ¿Y qué antecedentes tiene la ministra para citarlo, entonces? Si bueno, eso habrá que preguntárselo a ella. Digamos. No, pero me imagino que usted en la defensa y usted le preguntará, mire, le preguntará al juez, bueno, pero ¿por qué está citando a mi representado? Pues es una pregunta obvia. Que el asunto es al revés, pues. A ver. Porque en el sistema antiguo el juez le pregunta primero, va armando un acta, y según eso después se pronuncia, ¿no es cierto? Entonces los jueces del sistema antiguo creen que no tienen el deber de decirle a las defensas por qué citan a la gente y para qué. Cuestión que hoy día lo dice la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos. Claro. Abogado, y en ese sentido, ¿usted cómo evalúa que la ministra Rutherford lo haya llamado a declarar a 6 días del cambio de mando, a 6 días de que dejara sus funciones? ¿Ve que hay una señal ahí que quiso dar la ministra? Es que no creo que la ministra esté dando señales. Primero porque uno es un semáforo y en segundo lugar porque en definitiva tampoco ella, entiendo yo, es parte de un sistema de engranaje político. ¿Cómo lo evalúa usted entonces? ¿Cómo evalúa usted el que lo haya llamado a declarar en ejercicio cuando quedaban solo 6 días para que dejara su cargo? Bueno, yo creo que ella está ejerciendo sus facultades. Quizás el minuto no era el más feliz ni el más oportuno, pero bueno, esas cuestiones no se valoran, digamos, se enfrentan procesalmente, en el proceso, con los recursos que la ley concede, siguiendo las etapas procesales.
Pero en el fondo es un hecho, ya no tiene mucho sentido valorar si fue oportuno, no será adecuado. Muchos creen que ella citó a Ricardo Martínez, esto no lo dice usted, lo dicen algunos medios de comunicación a esta hora, precisamente por un movimiento que hizo la defensa de Fuentealba para sacarla del caso a través del Tribunal Constitucional y quiso adelantar cualquier consecuencia que venga de esa decisión citando a Martínez. Ahora, ¿cuál es? Usted dice, bueno, esto no cambia en nada en lo estructural nuestra estrategia procesal. ¿Cuál es su estrategia procesal? La va a ir conociendo en la medida que la vaya desarrollando, José Antonio. No puedo expresarla anticipadamente porque además, por respeto mínimo al tribunal y por relación con los efectos de la defensa, evidentemente la voy a ir desarrollando en el tribunal en su minuto. Oiga, abogado Manrique, pero a propósito también de lo que planteaba recién José Antonio Neme, ¿qué le parece a usted esta posibilidad de inhabilitar a la jueza Rutherford a través del Tribunal Constitucional? Yo creo que son posiciones jurídicas distintas, fundadas, sobre las que pueden haber divergencias, y para eso están los tribunales, para resolverlas. Yo no sé qué irá a resolver el Tribunal Constitucional, creo que es una mirada. ¿Qué fundamento habría para acusarla constitucionalmente y para inhabilitarla? ¿Qué fundamentos podría haber? Ojo en eso, ese es un lenguaje más bien, diría yo, no por ustedes, no se malentienda, sino que para comunicar con una metáfora algo que no es así. Ahí no se busca inhabilitar a la señorita ministra. Cuando uno va al Tribunal Constitucional, uno, comillas, no pelea con el juez ni con su resolución. Uno somete a juicio a la norma, a la ley. Entonces lo que hacen otros colegas es decir, mire, estas normas tienen defectos intrínsecos si usted las compara con la Constitución. Entonces esas normas defectuosas permiten que usted tenga una sola persona tramitando un proceso 6 años, cuando en realidad la ley dice solo 2, y la Constitución prohíbe tribunales ad hoc o bien tribunales especiales. Se cuestiona la prolongación de la ministra Rutherford como ministra en visita por tanto tiempo. Eso es lo que está pidiendo la defensa de Fuentealba. Lo tengo acá textual el texto. Dice, voy a leer, digamos, textualmente la presentación que hace la defensa de Fuentealba al TC para sacar a Rutherford del camino. Lo estoy poniendo un lenguaje un poquito, digamos, coloquial para que la gente lo pueda entender. Esta defensa no está promoviendo, me refiero a la defensa de Fuentealba, esta defensa no está promoviendo una discusión constitucional respecto a la existencia de lo que denominamos la justicia militar. Tampoco está impugnando las normas que someten a conocimiento de estos hechos a la justicia militar por ser nuestro representado excomandante en jefe del Ejército de Chile. Lo que esta defensa sostiene y lo que está requiriendo de su excelentísima Corte Suprema es que se declare inaplicable por inconstitucionalidad, en este caso en concreto, a la norma que permite la designación de un ministro en visita durante el tiempo que lleva la ministra Rutherford. La verdad es que, claro, lo que dice el abogado con el cual estamos en contacto es correcto. Lo que dice la defensa del señor Fuentealba es la presencia de la ministra en visita durante tanto tiempo excede, digamos, los parámetros constitucionales, por lo tanto debería haber un cambio de ministro. ¿Cuánto tiempo lleva, sabemos? Lleva 6 años, entiendo, ¿no? Sí. Oye, José, tenemos las declaraciones del general Martínez. Recordemos que él este mediodía, en lo que fue la cuenta pública, ahí en el Ejército, al final de su discurso comunica entonces que le pidió al presidente de la República dejar el cargo. Vamos a ver estas declaraciones que fueron hace algunos minutos. Urgente. Por el respeto a los miles de hombres y mujeres que sirven a Chile desde sus filas, causarle inconvenientes o que se vea de algún modo afectada por una situación que afecta a su comandante en jefe. Es por lo anterior, y pese a que debiera contar con la presunción de inocencia de que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos, comunico que he resuelto presentar al presidente de la República mi renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército, asunto que le fue informada a su excelencia en la tarde del día de ayer. Reitero mi inocencia y hago presente que nunca he estado ni estaré por sobre la ley, pero tampoco me corresponde que esté por debajo de la ley. Ya, ahí están las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, el general Martínez, hace solo unos minutos, y al término de su cuenta pública anual
ahí en la Escuela del Ejército, dando a conocer entonces que dejaba el cargo y que en la jornada de ayer le comunicó esa decisión al presidente de la República. Estamos con el abogado Manríquez, abogado del general. Abogado, quería retomar, ¿usted no sabía de esta decisión de que él iba a renunciar, entiendo, entonces? No, porque es una decisión muy personal. ¿Y por qué cree que lo hizo, abogado? Usted va a decir no es semáforo cuando yo le pregunto si quiere dar señales, pero de todas maneras hay una señal ahí, me imagino yo, de no involucrar al ejército, de no manchar la reputación de una institución completa. Yo creo que es una decisión muy responsable de alguien que actúa con honor y que en definitiva, pudiendo haber quedado más días, por ejemplo, lo cual habría generado una tensión innecesaria, prefiere ceder y poner el interés de la institución que representa por delante. Yo encuentro que es bastante responsable. Abogado, ¿qué es lo que viene en materia procesal dentro de los próximos días? Primero, y segundo, me gustaría invitarlo al estudio, porque usted habla con mucha claridad, es súper didáctico. Me parece que la conversación que hemos tenido nos ha ayudado a todos a entender un poquito un tema que es complejo y que tiene diferentes dimensiones. No sé si usted estaría en condiciones o tiene la amabilidad de venir el día de mañana y agotar esta conversación. Le dejo plantear la invitación libremente. Muchas gracias. Muchas gracias, pero como dice por ahí un cantante, como el amor no habita en los juzgados, dice por allí, mañana voy a tener que tratar de encontrarlo temprano en los tribunales. Así que probablemente voy a estar todo el día. Bueno, pero bueno. Pero vamos conversando por allí. A ver si podemos en algún momento contar con usted o mañana o quizás el día viernes a un fanático de Arjona, como es usted, abogado. Oiga, una pregunta, ¿qué es lo que viene en materia procesal para su representado dentro de los próximos días? No, yo creo que hay que todavía precisar algunas cuestiones sobre la materia a tratar. Bueno, el día y la hora está fijado en principio para mañana. Así que bueno, esto se va evaluando minuto por minuto, de tal manera que las cosas cambian muy rápido, entonces adelantar un itinerario muy cerrado puede ser desfasado en media hora. Bueno. Sí, el general dice que es inocente, esto también lo ha dicho acá. ¿Cómo está él de ánimo? Bueno, yo creo que un militar que ha hecho toda su vida de esa manera es una persona que está profesionalmente preparada para todos los escenarios. Yo creo que lo asume como una realidad y como lo conozco, yo creo que es de esos valientes que arrancan para adelante. Así que yo creo que vamos a seguir en esto. ¿Hoy va a declarar o mañana? ¿Cuándo declara él? ¿Y declara de oficio o en conversación con la ministra? No sabemos todavía porque esas cosas hay que definirlas todavía. Por eso les digo que hay que ir esperando un poco. De alguna u otra manera, ¿siente usted desde el punto de vista jurídico que la investigación en paralelo del resto de excomandantes en jefe por otras causas y que está todo en el bolsón o en la carpeta de Rutherford hace todo un poco más complicado? Porque la verdad es que, a ver, nosotros lo hemos conversado y los analistas políticos lo han dicho desde diferentes ópticas, pero si aquí estuviésemos hablando de un solo funcionario que se gastó los fondos reservados o que hizo, digamos, una maniobra con unos pasajes, la verdad es que, bueno, se agotaría ahí. Pero como aquí usted mismo lo reconoce, o sea, había una normativa de un privilegio extendido, como lo dice usted, que no era rebatido por nadie, que era conocido como permitido, y en el caso de los gastos reservados, bueno, es otro cuento, pero también había ahí una suerte de criterio de discreción respecto a esas platas. La cosa parece ser un poquito más complicada porque habla de un, querámoslo o no, digamos, de una estructura de fraude que estaba estaba asumida, enquistada, montada dentro del ejército, a lo mejor con muchos inocentes en el camino, pero finalmente habla de que hay un dibujo que no se apega, digamos, a los protocolos de probidad a los cuales hoy día estamos acostumbrados. Sí, otra vez son múltiples temas allí, José Antonio, muy interesantes. El asunto es que la apreciación inicial que uno puede tener, esto no hay que perderlo de vista, incluso en todas las aristas. El sumario ha ido avanzando, la investigación ha ido avanzando, la causa tiene múltiples tomos, pero tiene que pasar una etapa de formulación de cargos, ¿no es cierto? Y donde se va filtrando la información y se van dejando de lado algunas otras cosas y, digamos, se deja acotado cuál es la materia que vamos a discutir luego en la etapa de prueba y luego en la revisión de recursos, en la Corte Marcial y luego en la Corte Suprema.
En mi experiencia en este tipo de casos, normalmente esto funciona como una pirámide invertida, ¿no? O sea, en definitiva, todo esto que se va filtrando a veces termina en nada, a veces termina en poco o en cosas distintas. Entonces, la apreciación inicial muchas veces sirve para generar una presión política, un debate político, y lo que los expertos en comunicación denominan, ¿no es cierto?, la teoría del escándalo. Entonces, cuando usted convierte todo en un escándalo, al final nada es un escándalo, al final nadie se escandaliza por nadie, porque todo es un escándalo. ¿Y cuál sería la intención de esta propaganda? Si es que tomamos un poco las palabras que hemos hablado respecto a la guerra. Usted dice, bueno, aquí hay filtraciones, algunas llegan a puerto, algunas tienen que ver con la realidad, otras no tienen que ver con la realidad, algunas son efectivamente delito, otras no son delito, pero finalmente hay un montaje, hay una propaganda que escandaliza a la opinión pública y que entra más en el terreno de lo político que lo legal. ¿Cuál sería la intención de montar una propaganda en torno a este tema? Lo que pasa es que los procesos penales complejos, y he aprendido y me ha tocado muchas veces, hay múltiples intereses cruzados. Y hoy día, evidentemente, los procesos penales no solo se litigan, digamos, desde el punto de vista frontal, por escrito, oral, ante los tribunales, tienen al menos 5 dimensiones. La comunicación estratégica, el análisis político, los efectos forman parte de estos procesos. Y cuando se mal usan, hay un término para eso, se llama lawfare. ¿Se llama qué, perdón? Procesos penales, lawfare, que es usar los procesos penales como una herramienta de destrucción de la teoría contraria o del prestigio público. Y eso se va develando de a poco. No, pero por eso, ya que estamos en esta conversación de café, ¿cuál sería la intención de desprestigiar al ejército? ¿Debilitarlo para qué? Digamos, si es que efectivamente aquí hay un sector, no sé, o un grupo de personas que está tratando de alguna manera mezclar peras y manzanas, cosas que son delito con cosas que no lo son, personas que están involucradas con otras que no lo son, porque usted dice aquí hay básicamente un bolsón de filtraciones. Algunas de ellas probablemente terminen en cosas juzgadas y otras terminen en nada. Pero hay una intención política detrás. Entonces, ¿cuál es la intención política? ¿Debilitar al ejército? No, mire, como usted bien dice, probablemente hay hechos que van a ser condenables y condenados porque probablemente hay entre toda esta maraña más de algún ilícito. Exacto. Ahora, lo que ocurre es que el contexto a veces se aprovecha, sobre todo pensemos en la etapa constitucional en la que Chile se encuentra, ¿verdad? Donde las instituciones están todas bajo cuestionamiento, en un, comillas, renacer institucional, y donde, dicho en términos coloquiales, estos procesos sirven como una suerte de ingrediente para ablandar, ¿no?, a determinadas instituciones para que no se resistan a los cambios. Y eso no requiere necesariamente una gran articulación desde una mesa oculta, de un poder único. Son cuestiones que se van construyendo los días y a cada caso, oportunidades que se van a aprovechar. O sea, lo que usted está diciendo, para interpretarlo bien, que efectivamente aquí hay una serie de hechos, algunos conexos, otros inconexos, algunos delitos, otros que no son delitos, algunas filtraciones que con intención han llegado a los medios de comunicación, con el objetivo de efectivamente hacer más frágil la institucionalidad del ejército y que pueda de alguna u otra manera permitir las modificaciones constitucionales que vienen en la discusión del Chile de hoy. Vamos a una pausa y seguimos conversando con el abogado en exclusiva del general